Ok, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar. Ya pasaron los 10 minutos que acordamos de tolerancia. ¿Quiénes estamos? Creo que nada, estamos 3 personas. Mm, ok. Este, mm, Está Irving Barranco Juárez. Irving, ¿nos escuchas? Sí, profe. Ok. Sí. De ahí, Budelia no ha llegado. ¿Qué más? No sé, David estaba, pero creo que salió. ¿Ahí estás, David? Sí, es que está fallando un poco mi internet, por eso. Ah, bueno. Ahí sale. ¿Ya pasó lista? Apenas estoy empezando. Ya pasó Irving, David, Budelia no ha llegado. No, creo que no. Amairani. No. Leilani. Presente. Ok, gracias. Fanny. ¿Dijo Fanny? Fanny Morales Gómez. Presente. Tengo mi informe. Gracias. Jaime Peralta. Sí, profe, presente, buenos días. Gracias, buenos días. Wendy. Ramírez Santos, Wendy. ¿No? Paulina. Vamos, Cortés. Presente. Gracias. Ok. El día de ayer tú no estabas, ¿verdad, Paulina? No tuve problemas con mi conexión. Ok. Era para que no, nos tengamos criterios diferentes. Estos eran los criterios. Tenemos 10 minutos de tolerancia. Y me gustaría, al menos a mí, que te presentaras conmigo para conocerte y ya ver qué esperas de la materia y qué esperas en general de en qué te va a servir la carrera. Mi nombre es Paulina Elisa. Ujú. Espero pues aprender los tipos de consumidores que podemos llegar a tener para así pues ya estar un poco preparada para cuando sea el momento de trabajar. Sí. Y de la carrera espero aprender pues las diferentes cosas que se nos van a enseñar para ponerlas en práctica porque me quiero dedicar a repostería. Perfecto. Ok. Gracias. ¿Cómo prefieres que te llamen? Paulina, Elisa. ¿Alguna preferencia? Paulina. Ok. Perfecto. Gracias, Paulina. ¿Alguien más se integró? Creo que me parece que llegó Wendy, pero no sé si nos escucha. Budelia también.
Ah, también Gudelia. ¿O no? No, Udelia no todavía. Ok. Creo que sí había entrado, pero salió. Ok. Gracias. A Mayrani tampoco ha llegado. Ah, no, a Mayrani me dijeron que creo que ya no, ¿verdad? Ok. Bueno, creo que Wendy se salió. Y en un momento vemos si entra Wendy o Udelia. Ok. Creo que la que entró apenas y no tiene nombre es Gude, ¿no? A ver, ¿quién entró? Bude ya Sí, tenía nombre ayer. ¿nos escuchas? ¿O quién será ese que no tiene nombre? Vení. ¿Quién entró apenas? ¿Udelia o Wendy? No, creo que no nos escucha. Ok. Llámale a papá. Fanny, dime cómo se hace eso, güey. Ya la voy porque ya es tarde para que papá marque. Ok. Vamos a empezar y ya vemos si se van incorporando, si se incorpora alguien más. A ver, no puedo entrar. No sé si eres tú, tú nos escuchas. Vale, me mandó un mensaje. Ok, bueno, esperamos que sí pueda ingresar Gudelia más adelante. Voy a compartirles la presentación del día. Bueno, más bien, ayer con el tema de lo mismo, ¿no? Tuvimos problemas de conexión y estas cosas. Eh, no revisamos del todo nuestra primera presentación, ¿no? Entonces, vamos a terminar esta y en el segundo módulo revisamos la que nos toca a partir del día de hoy, ¿no? Entonces, el día de ayer estábamos revisando que en esta primera etapa vamos a hablar sobre el consumidor. Como tal, así se llama nuestra asignatura, el comportamiento del consumidor. Y precisamente estábamos comentando ayer que hay muchos cambios y desafíos que se tienen respecto a la forma en cómo vemos al consumidor, ¿no? Ok, me mandó la app que suena feo. No sé si se escucha bien y si se ve la presentación. Bueno, ahorita sí se ve. ¿Alguien que me pueda decir? Sí, sí, se ve. Se ve, profe. Ok. Bien, entonces esta lámina la revisábamos ayer y decíamos eso, ¿no? Que debido a los cambios, a las tecnologías que tenemos actualmente, ahora hablar del consumidor es un poco más complejo, ¿no? Sobre todo porque los gustos van cambiando y lo vamos a ver más adelante, cómo es que hemos pasado precisamente de la generalización del consumo a un consumo más individual, ¿no? Todas las personas actualmente queremos productos, queremos servicios que entre más individualizados sean, pues va a ser mucho mejor para nosotros como consumidores, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablábamos sobre las necesidades cambiantes y cómo incide el hecho de la comercialización, los servicios y incluso en las profesiones, ¿no?
¿A qué se refiere este punto? En que precisamente las tendencias que tiene el consumidor o precisamente lo que necesita para consumir han incluido ahora profesiones inclusive que antes no existían, ¿no? Incluyendo algunas asignaturas híbridas que podrían ser la formación ya de un perfil profesional combinado con tal de satisfacer las necesidades que muestra el consumidor, ¿no? Y finalmente, vamos a ver que el tema del marketing sigue siendo importante. Si bien también ha tenido una evolución, lo vamos a ver al final de esta presentación, el tema del marketing igual ha pasado por lo mismo, ¿no? En un principio se preocupaba más por el tema de la publicidad masiva como tal, porque, pues, como les mencionaba, los gustos eran generales, ¿no? Todos, las personas que necesitaban algún calzado, necesitaban algún vehículo o cosas por el estilo, actuaban de manera general, ¿no? No había mucha diversificación. Eso fue cambiando con el tiempo hasta el punto de volverse un poco más individual y ahora en el que la parte de el Internet y toda esta parte del Big Data y todos los datos que nos proporciona el Internet con el día a día eh, nos, nos, este, nos permite tener un poco más de oportunidades, ¿no? A ver, déjenme revisar el mensaje de Gudelia. Ok, entonces decíamos eso, ¿no? El tema del marketing también ha ido evolucionando al grado de que ahora el marketing se está enfocando precisamente a esos metadatos, esas bases de datos que nos proporciona el Internet, ¿no? Entonces, todos estos, cada uno de estos puntos lo vamos a ver con más detenimiento a lo largo de la unidad, a lo largo del capítulo, ¿no? Bien. Em, Profe, ¿sí? yo tengo una duda. ¿Qué nos dijo que significaba lo de TICS. TIC? Ajá, ¿qué Ah, sí. significaba? Sí, es tecnologías de la información y la comunicación. Tecnologías de la información y comunicación. Estas son las TIC. Gracias, profe. Sí, por nada. Ok. Em, Como tal, aquí está la definición del comportamiento del consumidor. Esta va a ser la definición que vamos a utilizar durante el curso. Y precisamente,
Un segundo, le estoy contestando a sus compañeros. Perdón, es que este tema de la conexión sí nos está generando muchos problemas, pero bueno. em, entonces les decía que el tema del comportamiento del consumidor tiene que ver, aquí está la definición, ¿no? Entonces es precisamente el comportamiento que los consumidores exhiben con estas 5 características, ¿no? Buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar tanto productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades, ¿no? Entonces, ese va a ser el punto, como bien dicen ustedes, por eso les preguntaba qué es lo que esperan, qué es lo que esperan de esta materia, qué es lo que esperan precisamente de la materia del comportamiento del consumidor, y muchos de ustedes decían bien eso, ¿no? ¿Cómo es que se manifiesta el consumo en cada uno de los individuos? ¿Cómo es que todos y cada una de las personas toman una decisión, ¿no? Al momento de comprar y eso, o de consumir, y eso va a ser inclusive un ejercicio interesante para un perfil como el de ustedes, ¿no? Entonces ahí en eso radica la importancia de conocer, por un lado, la materia teórica, teóricamente hablando, y también, como les digo, cada vez que estemos hablando de conceptos o cada vez que estemos hablando de algún tipo de aplicación general, pues vamos a tratar de orientarlo a la práctica, ¿no? Para que les quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, aquí la tienen, ¿no? Entonces, la definición precisamente tiene que ver con buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios. A eso nos vamos a centrar en cada una de las teorías, en cada uno de los elementos que estemos revisando durante la unidad. Y precisamente un punto muy importante o la clave de este tipo de asignatura es el tema de la toma de decisiones, ¿no? Entonces el comportamiento del consumidor se va a enfocar precisamente en estas 3 grandes variables, que puede ser el tiempo, que puede ser el dinero, que puede ser el esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que todos nos hemos visto en esa situación en la que, por ejemplo, muchas veces se nos hace difícil realizar una actividad o eh, inclusive, por ejemplo, una labor de nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez si una persona como ustedes, por ejemplo, está estudiando y a la vez trabaja y cosas por el estilo, el tiempo es precisamente una variable muy difícil de la que ustedes no podrían disponer, ¿no? Entonces, si en la casa, por ejemplo, encontráramos que tenemos una avería o algo por el estilo, tal vez alguno de ustedes tenga la habilidad de repararlo, pero por el tiempo no lo puede realizar, ¿no? Entonces ahí va a entrar en juego la toma de decisiones en las que precisamente va a valorar, ¿no? Cuánto vale mi tiempo precisamente para dedicarme a ciertas actividades. Y a nivel profesional eso es lo que nos da un valor, ¿no? Como profesionales. En algún momento, ustedes ya cuando tengan y cumplan con su perfil profesional y ya tengan como tal un grado, es la forma en cómo ustedes se van a valorar, ¿no? Entonces, en determinada institución o en determinada actividad a la que ustedes se dediquen, se van a dar cuenta que todo va a estar en función del tiempo, ¿no? De cuánto tiempo le dedican a esa actividad, cuánto tiempo les va a requerir, e inclusive yo así lo veo de manera superficial, muchas veces cuando se trata de, por ejemplo, algo tan elaborado, pues obviamente tiene un costo más grande, ¿no? Porque implica dedicarle más tiempo, ¿no? Entonces el tiempo sí es una variable a tomar en cuenta dentro del consumo, ¿no? La segunda, pues obviamente es el dinero, entonces es todo lo que tiene que ver con los bienes económicos. El dinero como tal es la forma que tenemos actualmente seres humanos para intercambiar, o es una forma de cambio para dar bienes y servicios, ¿no? El dinero ha tenido una evolución desde el punto en el que simplemente era un trueque, un cambio de productos o inclusive de servicios. Yo
hago cierta actividad y a cambio tú vas a hacer esta por mí y cosas por el estilo. Entonces, ha tenido una evolución al grado de que se le fue dando valor a ciertos productos, posteriormente surgió el uso de la moneda, sí, ha seguido evolucionando la forma de crear dinero inclusive. No sé si alguno de ustedes ha escuchado cómo es que se crea el dinero, sobre todo el dinero bancario. Y es precisamente así, ¿no? Una vez que se estableció que un papel moneda, como un billete que les gusta a ustedes de 20 pesos, eh, tiene ahí, ¿no? Es prácticamente, eh, podríamos decir, como un cheque, ¿no? Está comprometido el Banco de México a cambiarnos ese billete por ese valor de 20 pesos, ¿no? Entonces, la forma en cómo se crea, de manera muy sencilla, es precisamente que nosotros en algún momento tenemos que recurrir a las instituciones bancarias. Digo, entre más difícil sea la incorporación a las instituciones bancarias, es un poco más complicado de entender, ¿no? Pero de manera general así es como se crea. Entonces, alrededor de nuestro país, de nuestra localidad, hay personas, por ejemplo, que van al banco, probablemente tienen una cuenta o tienen la capacidad de poder ahorrar un poquito. Entonces, por ejemplo, si yo digo este mes voy a ahorrar 100 pesos para mi retiro, para lo que ustedes quieran, para tener para un imprevisto y lo deposito en un banco, inmediatamente los requerimientos y las reglas de manera general son que 10% de esos 100 pesos se los debe de quedar el banco como reserva y los otros 90 los puede volver a prestar, ¿no? Entonces, en ese proceso, obviamente, estamos hablando de manera, eh, ¿cómo se podría decir? Intangible sobre el dinero, ¿no? Ellos no crean el billete otra vez, sino que solamente todo está en este sistema de valores, en el cual precisamente cuando ustedes dan 100 pesos, el banco guarda 10 pesos y los otros 90 los puede volver a prestar y esos 90 es la creación de dinero, ¿no? Así es como se crea el dinero. Entonces, a través de las instituciones bancarias es la forma en cómo se va creando cada vez más la masa monetaria, los billetes, ¿no? Entonces, eh, es una forma también de toma de decisiones porque, pues obviamente, entre más recursos económicos tengamos, más propensión tenemos a consumir, ¿no? Eso es inclusive siguiendo un poco las leyes de la oferta y la demanda del mercado. Precisamente, entre más recursos disponga una persona para poder consumir, más oportunidades va a tener precisamente de adquirir algún producto, ¿no? Entonces, se cumple esa parte. Y finalmente el tema del esfuerzo, ¿no? Entonces, en algún momento, eh, entre más esfuerzo, más empeño se le ponga a cierta actividad, más va a ser precisamente objeto de deseo, ¿no? Para el consumidor. Entonces, eso se puede ver inclusive actualmente con cómo es que se valoran, por ejemplo, todos estos productos de corte artesanal, en la cual precisamente tal vez, no sé, por ponerles un ejemplo, ¿no? No sé si ahí en la zona se ha visto de esta forma, pero por ejemplo aquí en la zona del centro, el tema del mezcal pues está teniendo un auge muy, muy importante, ¿no? Entonces, el esfuerzo que tiene, por ejemplo, producir 1 litro de mezcal de manera artesanal, pues implica poner ahí a la mula, ¿no? A estar triturando de manera artesanal el agave, una vez es precocido y todo este tipo de procesos rústicos que se realizan para la elaboración de mezcal, tienen una valoración superior a, por ejemplo, el tema de que hay ya varias fábricas destiladoras de mezcal en los cuales todos estos procesos ya son mecánicos, ¿no? E inclusive se pueden hacer de manera más rápida. Sin embargo, cuando sale al público el mezcal no se valora de la misma forma un mezcal tan comercial, elaborado industrialmente, como uno que se hizo artesanalmente, ¿no? Incluso la forma de embotellarlo y la presentación que le da tiene un plus, ¿no? Entonces, en el mercado hay, por ejemplo, eh, ciertas presentaciones de mezcal y ciertos tipos de mezcal que llegan a valorarse mucho más elevados que los que podrían valorarse con todos estos mezcales que se producen de tinte industrial, ¿no? Que se producen en masa. Entonces, esa también es una forma de ver cómo cuando tomamos una decisión respecto al esfuerzo que le dedicamos a un producto, va a haber mayor propensión del consumidor, o sea, se va a ver más influenciado a consumir ese tipo de productos. Dice nuestra lámina que eso incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo, dónde,
con qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo utilizan, cómo lo evalúan después de la compra y el efecto de estas evaluaciones sobre las compras futuras y cómo lo desechan, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos pensando en cómo el consumidor ve nuestro producto, tendríamos forzosamente que hacernos todas estas preguntas, ¿no? ¿Por qué compran mi producto? ¿Cuándo? ¿En qué lugares? ¿Qué tan seguido compran mi producto? Una vez que lo compran, ¿con qué frecuencia se utiliza? ¿Cómo cómo lo evalúan? Perdón, una vez que lo compraron y el efecto que va a tener precisamente esas evaluaciones para el futuro. Entonces, si lo enfocamos desde el punto de vista que les mencionaba, por ejemplo, de una actividad como la destilación de mezcal, ¿por qué lo compran? Pues actualmente podríamos decir que hasta es una moda, ¿no? Las personas que están tomando mezcal y ese tipo de situaciones, al menos por ejemplo aquí en la capital están abundando el tema de las mezcalerías, ¿no? Lo que antes eran pues, una cantina como tal o un bar, ahora se están convirtiendo en eso, ¿no? En mezcalerías y precisamente te ofrecen una alta gama de sabores, precios y de todo lo que tenga que ver con el mezcal, ¿no? ¿Cuándo? Pues precisamente en esta época, ¿no? En la que inclusive no sé si a alguno de ustedes les haya tocado, pero en mi infancia yo recuerdo que inclusive se veía que las personas que tomaban mezcal pues eran personas eh, muy humildes, ¿no? Porque el mezcal era muy barato, ¿no? Era considerado inclusive una bebida muy barata comparado actualmente que pues, ha adquirido valores bastante elevados, ¿no? Inclusive yo creo que ahorita conseguir una botella de mezcal ahora sí que del sencillito ya tiene un costo muy superior a lo que tenía hace 20 años, ¿no? Entonces, actualmente es una tendencia esto del mezcal, ¿no? ¿En dónde? Pues por excelencia en la zona del sureste, ¿no? Y sobre todo en Oaxaca. Ha habido por ahí un debate entre que se está peleando el tema de la denominación de origen del mezcal. Más adelante vamos a ver ese concepto de la denominación de origen, en la cual precisamente se tiene una ventaja de producción sobre las demás zonas, ¿no? Sobre los demás productores de otro tipo de zonas del país. Entonces, esa parte de la denominación de origen, Oaxaca la está peleando por ahí con Durango y otra serie de estados, ¿no? Sobre todo porque, pues, en teoría aquí es en donde se produce el tema del mezcal. ¿Qué más? ¿Con qué frecuencia lo compran? Pues precisamente, ¿no? Esta es la tendencia que ha ido cambiando, al igual que la utilización, ¿no? ¿Cómo se evalúa? Pues ya ahí depende de muchas personas, ¿no? Qué tan buena fue su experiencia, eh, de qué manera se desarrolló el tema de su consumo para precisamente valorar el producto, ¿no? Entonces, el efecto precisamente de las evaluaciones que se tengan sobre este tipo de productos va a depender de eso va a depender si yo en un futuro voy a volver a adquirirlo, ¿no? Y al igual también de que cómo se desechan, bueno, eso ya es un poco más complejo, ¿no? Pero a lo que se refiere aquí es que una parte inclusive del marketing toma en cuenta el tema de la postventa, ¿no? La venta posterior, sobre todo porque influye mucho en las decisiones que toma el consumidor al momento de volver a adquirir un producto o volver a consumirlo, ¿no? Algo que tenemos en común todos los consumidores, por más que algunos seamos más selectivos que otros o tengamos más posibilidades económicas que otros, es precisamente la importancia al momento de analizar el consumo de las economías y de identificar a los grupos y cómo llegar a ellos a través de los incentivos, ¿no? Entonces, algo que tenemos en común es que todos somos consumidores, ¿no? Todos vamos a consumir algo por más pequeño, grande, lujoso, barato, caro que pueda ser, ¿no? Entonces, precisamente una de las características que tiene que ver con eso es analizar precisamente el consumo de las economías, ¿no? Entonces, lo importante de que ustedes en algún momento pueden hacer un análisis, digo, como decíamos en las primeras sesiones, ¿no? El hecho de que ustedes se vayan a dedicar a una actividad que tiene que ver directamente con el consumidor, por eso es el tema de esta formación en este tipo de materias teóricas, ¿no? El hecho de que ustedes en algún momento puedan determinar la importancia de que el consumidor le da a su producto, ¿no? Y sobre todo en dónde establecerse, ¿no? Yo creo que todos ustedes, inclusive algunos me comentaron, me parece que elaboran por ahí o que han tenido un acercamiento con la actividad
a la que ustedes se van a dedicar, todavía no de manera profesional, pero sí un acercamiento. Y precisamente es eso, ¿no? El hecho de que ustedes van a irse dando cuenta, inclusive mediante la experiencia, en qué lugares es importante este tema de la gastronomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una zona como la costa, que precisamente en menos de un año o máximo dos, probablemente se vea un cambio en la forma en cómo se va a desarrollar las actividades económicas en esa zona, dado que es muy probable que ya el tema de la conexión con la capital sea mucho más corto y por lo tanto se tenga acceso a otro tipo de consumidores, pues ustedes se van a dar cuenta que las tendencias van a cambiar. Y ahí radica la importancia de su formación profesional, ¿no? El hecho de que inclusive si alguno de ustedes se va a dedicar como tal a emprender un negocio y hacerlo sobre todo aplicando todas estas herramientas que ustedes van a adquirir en su perfil profesional, pues van a tener muchas áreas de oportunidad, ¿no? Recuerden que lo veremos al final de la presentación, el tema del consumo pues se está individualizando al grado de que si ustedes logran encontrar, y esa va a ser la segunda parte de nuestra sesión de hoy, el tema de una segmentación de mercado, es decir, encuentren a diferentes consumidores con ciertas características con las cuales ustedes puedan satisfacer, su negocio va a tener éxito, ¿no? Entonces, ese va a ser el detalle, encontrar a ese segmento, a estos perfiles que precisamente necesiten ciertos productos, ciertas formas de consumo, y no se diga sobre todo en el perfil, por ejemplo, de la gastronomía, ¿no? Que es un perfil muy importante, ¿no? Y es una actividad que eh, a través precisamente de la innovación y del servicio al consumidor, pues es bastante redituable, ¿no? A eso se refiere el tema de identificar los grupos y cómo llegar a ellos a través de incentivos, ¿no? Entonces, probablemente algunos de ustedes tenga la capacidad de innovar en estos procesos entre, por ejemplo, no sé, mezclar el tema de la cocina tradicional oaxaqueña con elementos que sean más sofisticados con otro tipo de conocimientos y creen un nuevo segmento de mercado, ¿no? Entonces, eso considero que es lo más importante dentro de su formación, como entender al consumidor. Ok, y finalmente vamos a terminar con esta lámina en la cual hay dos tipos de consumidores, ¿no? Entonces, esto les debe de quedar claro. Por un lado, tenemos a el consumidor personal, el cual precisamente se dedica a la compra de bienes y servicios, pues, para su propio uso, ¿no? Entonces, de ahí deriva el hecho de que sea personal. Muchas veces es para el uso del hogar, ¿no? Este tipo de consumidores son los que compran artículos para precisamente satisfacer algunas necesidades que tengan, pero dentro de sus hogares, ¿no? También se puede ver como todos estos consumidores que, por ejemplo, hacen un obsequio a un tercero. Entonces, muchas veces tal vez ustedes hayan sido este tipo de consumidores en los cuales compran un detalle o tienen algún tipo de celebración y van a adquirir algún presente y lo van a otorgar a otra persona, ¿no? En cada uno de estos contextos, los productos se compran para el uso final de los individuos, ¿no? Entonces, lo que tienen en común es eso, ¿no? Tal vez en un sentido práctico, el consumidor final precisamente es aquel en el que, no sé, yo este, tengo la necesidad de ir a comprar cierto artículo. En el caso del hogar, probablemente necesite comprar algún artículo de limpieza, o como les decía, ¿no? Si tengo algún evento o algo por el estilo, tal vez tenga que ir a comprar un obsequio, pero el fin de este consumidor personal es precisamente eso, el individuo. ¿Cuál es la diferencia entre el consumidor organizacional? Pues que el consumidor organizacional incluye negocios con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos? Por un lado, entonces, es el consumidor personal, es el individuo, y cuando hablamos de consumidor organizacional, pues son las empresas, ¿no? Así lo podemos definir también. Pueden ser también dependencias gubernamentales, entonces no solamente los centramos a las empresas, sino a todo tipo de instituciones, como dice ahí, con fines de lucro y sin fines de lucro. Recuerden que
con fines de lucro son todas aquellas empresas en las que buscan tener un beneficio, ¿no? Ese es el lucro, que a partir de sus actividades o las actividades que ellos desarrollan, van a obtener un beneficio, van a tener una ganancia. Y las que son sin fines de lucro involucran a las dependencias gubernamentales, ¿no? Entonces, en teoría, yo sé que todos tenemos una mala perspectiva del gobierno o de manera general, pero en teoría el gobierno está para eso, ¿no? Para administrar los recursos, para precisamente determinar qué tipo de consumo o se va a incentivar, qué tipo de instituciones se van a crear para que las personas puedan tener al menos el consumo básico, ¿no? Entonces, eso en teoría es sin fines de lucro. Obviamente les digo, en la realidad vemos que con el tema de las elecciones o con el tema de otro tipo eh, de acontecimientos como la corrupción, pues esto se ve de manera diferente, ¿no? Entonces, ahí el lucro entra, sobre todo por los sobornos, la corrupción y el tema de que muchas veces a través de estas campañas políticas los gobiernos inclusive influyen para tratar de convencer a las personas de votar por cierta persona, ¿no? Entonces, bueno, pero en teoría debe de verse así, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el gobierno, con las dependencias, ahí lo menciona locales, estatales y nacionales, tiene que ver con que no sea de lucro, ¿no? No se busca un beneficio particular, sino se busca el bienestar de la población, ¿no? Y eso implica que no se busca un lucro. También otro tipo de organizaciones o instituciones que se pueden tomar en cuenta como un consumidor organizacional, pues son las escuelas, en el caso, por ejemplo, de la institución en la que ustedes participan, pero cuando ustedes van a las aulas, pues se tiene que tener ahí un recurso para las necesidades que se tengan de carácter operativo, ¿no? La limpieza, los salones y todo este tipo de situaciones, ¿no? También entran en este tipo de instituciones, pues, los hospitales, las prisiones, todos aquellos que ofrecen un servicio, precisamente son incorporados en este tipo de organizaciones, ¿no? Porque deben comprar productos, deben comprar equipos y además que los servicios que se ofrecen en esas instituciones pues deben de funcionar, ¿no? Entonces no se diga, en el caso de un hospital, actualmente, por ejemplo, ahí sí lo podemos enfocar, ¿no? Los hospitales están ahí inclusive tratando de encontrar más recursos para satisfacer todas las necesidades que se tienen por parte tanto de los médicos como a las personas que lamentablemente tienen que llegar a los hospitales por el tema del COVID, ¿no? Y también adquirir una serie de equipos y servicios en general, ¿no? Entonces, ahí tienen los dos tipos de consumidores. Me parece que los dos tipos de consumidores son de interés para nosotros. En primer lugar, el primero, el consumidor personal, pues sí es de nuestro interés porque precisamente en algún momento ustedes, cuando se dediquen a esta actividad gastronómica, pues puede ser que necesiten de algún momento de sus servicios, ¿no? En un carácter personal o como organización, ¿no? Puede ser también que sea importante al momento de que ustedes ofrezcan sus servicios profesionales, ¿no? Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda o un comentario al respecto? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí, profe, todavía. Ok. Y finalmente, les presento esta última lámina, en la cual es lo que les comentaba, ¿no? Las orientaciones que ha tenido el comportamiento del consumidor a lo largo del tiempo. Si bien es una línea de tiempo bastante corta, muy corta, se hace ahí un resumen bastante extenso de todo el tiempo que ha pasado precisamente con el tema del comportamiento del consumidor, pero sí podemos ver al menos tres etapas bien marcadas, ¿no? La primera, por ejemplo, que va inclusive desde los años 1850 hasta los 1920, en la que precisamente se orientó el tema del comportamiento del consumidor a la producción, ¿no? Entonces, se centra en los procesos de manufactura y producción, y es lo que les comentaba, ¿no? En esta etapa se vive una etapa de masificación, poca individualización
y lo barato funcionaba bien. Entonces, en esta etapa es precisamente cuando se da lo que les comentaba en algún momento, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones automotrices, cuando surgió el primer vehículo por parte de Ford Motor Company, era un modelo igual para todos, ¿no? Entonces, una vez que se hizo funcional y que dijo, sí funciona el hecho de tener este vehículo, este mecanismo, se empezó a producir en masa, ¿no? Entonces todas las personas tenían el mismo modelo. Entonces, si en algún momento ustedes han visto por ahí alguno de esos videos antiguos y cuando comenzaba la era de los automóviles, pues van a ver que todos son similares, ¿no? Del mismo color, mismas ruedas, misma forma, misma estructura, ¿no? Sobre todo porque se pasó a esta parte de la masificación y que duró tanto tiempo, ¿no? Inclusive este tema se veía antes de las grandes guerras, ¿no? Entonces, el hecho de que se producía en masa permitía eso, ¿no? De que las personas pudieran tener acceso a los productos y como dice ahí, inclusive eran mucho más baratos, ¿no? Y funcionaban bien. Todavía yo creo que en México llegó a verse este fenómeno en el hecho, por ejemplo, de los primeros electrodomésticos, ¿no? Sí, lo que tenía que ver con los primeros aparatos eléctricos para el uso en el hogar. Yo creo que, bueno, al menos de lo que recuerdo, todavía muchas personas tenían ciertos aparatos o ciertos aparatos en el hogar que lo tenían otras familias, ¿no? Entonces el hecho de la masificación en México tal vez inclusive duró un poco más o luego ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Con el tema de los memes y esto, que muchas veces muestran productos o salas o cosas por el estilo que todas las familias en algún momento en México habían adquirido, ¿no? Entonces, a eso se refiere la masificación. No había diferenciación, todo se producía en masa y precisamente porque los procesos estaban centrados a la producción como tal, ¿no? Vamos a producir, producir, producir y ya después vemos cómo lo vendemos, ¿no? Total, todas las personas que necesiten una mesa, pues vamos a fabricar mesas, ¿no? Todas las personas que necesiten un automóvil, pues el chiste es fabricar muchos automóviles, ya después vemos cómo los vendemos, ¿no? Entonces, a eso se refería la primera etapa. La segunda etapa, que parte más o menos de los 1930 a 1950, es el periodo de entreguerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Precisamente ahí, ahora se orientó precisamente a las ventas, ¿no? Y en ese sentido era porque, si bien el gran ganador de las guerras, por eso también es importante conocer un poquito por ahí de historia y remontarnos a la historia, el ganador de las grandes guerras, pues fueron los Estados Unidos, ¿no? Es así como se convirtió en la primer potencia mundial que ha mantenido por ahí todavía su hegemonía, al menos en la zona de América, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo importante? Que la industria norteamericana, sobre todo por las guerras, se centró al hecho de producir maquinaria bélica, ¿no? Armas, vehículos de guerra, todo este tipo de situaciones, por lo cual el periodo de entreguerras fue un cambio, ¿no? Entonces, a partir de que terminan las guerras y todo este tipo de situaciones bélicas, pues ahora lo que se pensaba era vender más de lo que se tenía la capacidad de producir, ¿no? Sobre todo porque ahora la industria regresaba nuevamente a dedicarse a eso, ¿no? A producir lo que el consumidor necesitaba, ¿no? Mientras había pasado un periodo bastante duro en el que solamente había productos o artículos que tenían que ver con la guerra, ahora ya podía diversificarse un poco más, ¿no? Y había un abasto excesivo ante el comienzo de la diversificación, ¿no? Entonces comenzó el hecho de cambiar un poquito la estrategia y sobre todo con base precisamente en, en, en el consumidor, ¿no? Entonces, para estas épocas se comienza a dar ese cambio, ¿no? Y como les digo, en México tal vez la ola de estos cambios o de estas tendencias es un poquito más tardía, ¿no? Tal vez en México este fenómeno lo vivimos en los 60s o en los 70s, pero tiene que ver con eso, ¿no? Entonces tal vez ahora ya no existía un solo vehículo, ahora existían cuatro modelos y de esos cuatro modelos habían cinco colores para cada modelo, ¿no? Entonces también en el hecho del consumo, ¿no? Ahora tal vez ya teníamos otro tipo de electrodomésticos, ya teníamos otro tipo de productos que iban acorde al tema de las tendencias, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahorita en la segunda hora, cómo el tema de las tendencias va a influir obviamente en el tema del consumidor y sobre todo vamos a poder ir identificando
nichos de mercado, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, en la actualidad, un gran nicho de mercado, digo de manera general en el mundo, es precisamente lo que tenga que ver con los alimentos que, ¿cómo le llaman a estos alimentos? Que no, que tienen que ver precisamente con evitar el sufrimiento de los animales y que sean orgánicos y que no contaminen en su producción. Recuerden, por ejemplo, que el tema del ganado, el tema de la carne, pues es una industria bastante contaminante, ¿no? Sobre todo eso se ve en grandes masas, por ejemplo, en la zona norte del país, en la cual los ganaderos pues tienen miles de cabezas de ganado y recuerden que el ganado produce este metano, ¿no? Entonces es una actividad bastante contaminante y no se diga con el hecho de que, si ustedes han visto los procesos de cómo se fabrica la carne o todo este tipo de jamones, este tipo de productos que tienen que ver con el ganado, pues sí es bastante violenta, ¿no? Entonces, bueno, como tal ese es un segmento, ¿no? Hay consumidores que quieren alimentos que no se elaboraron de esa forma, que se elaboraron de manera orgánica, que no tuvieron procesos industriales y todo este tipo de situaciones. Entonces es un gran segmento que precisamente parte de la diversificación, ¿no? Entonces las personas buscaban otro tipo de productos. Más adelante vamos a ver este tema de la segmentación de mercado de manera más detenida. Y finalmente, para terminar esta primera hora, pues hay una segunda, perdón, hay una tercer gran era, ¿no? Que va de los 50 a los años 2000, en las cuales la orientación fue hacia el marketing, ¿no? Los consumidores y sus preferencias. En este caso, el lema era primero el consumidor y luego lo demás, ¿no? Entonces es en esta época en donde se empiezan a analizar las tendencias y no lo que es menos costoso, ¿no? Entonces, aquí surgen muchas empresas cuya orientación era esa, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es Apple Computers, ¿no? Cuando se fundó Apple, ellos lo que dijeron es, yo voy a crear ciertos artículos que inclusive van a ser costosos, pero van a tener ciertas características y van a ir orientados a este segmento de población, ¿no? Entonces, actualmente siguen manejando la misma dinámica en la cual tal vez comprar un celular de Apple es muy caro y yo lo puedo encontrar en otro tipo de marcas, ¿no? Con lo esencial, sí, tal vez tenga otros elementos que no tenga otro tipo de celulares, pero lo esencial está, ¿no? Que es tomar una foto, enviar mensajes de texto y hacer una llamada. Esa es la esencia de un celular, ¿no? Entonces, a través precisamente de la competencia que han tenido muchas marcas, pues se ha visto ahí orientado el tema de los celulares, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el punto era poner este ejemplo de esta marca, ¿no? Entonces era orientado al marketing y en algún momento, cuando se comenzó, o inclusive actualmente, si ustedes han visto, los comerciales de este tipo de empresas de Apple son bastante minimalistas, ¿no? Y siempre hacen énfasis en, en el éxito, ¿no? En una, en un segmento de población en el cual si tú adquieres este tipo de productos, pues tienes inclusive la sensación de ser un poco superior a los demás, ¿no? Digo, en un sentido de alta tecnología, ¿no? Y de capacidad que tienen sus artículos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí juega un papel importante el hecho de que primero ellos, o al menos este tipo de empresas, ha pensado primero en el consumidor y no en lo que les llega a costar, ¿no? Entonces, por eso es que mantienen precios muy elevados, ¿no? Comparado a otra gama de empresas. Bien, pues hasta aquí terminaría nuestra presentación de la primera hora. No sé si existe alguna duda o comentario. Espero que más adelante las compañeras que no pudieron ingresar se, se incorporen a la segunda hora. Entonces, hasta aquí lo dejaríamos por el momento. Como tal, toca un receso de 30 minutos y nos vemos aquí a las 10:30, por favor. Ok. Ok, esperamos unos minutos de tolerancia y comenzamos de nuevo, por favor.
Udelia, ¿ya nos escuchas? ¿Ya puedes escucharnos? Ok, pues vamos a comenzar. Déjenme checar nada más. Aquí está. Les voy a proyectar entonces ahora la presentación que nos toca revisar como tal el día de hoy. Ya la van a encontrar en la plataforma. Y también me parece que ahorita a las 10:30 ya debe de estar activo, si no es que más tarde, el tema del cuestionario, ¿no? El primer cuestionario que vamos a tener de clase. Entonces, no tiene límite, pero sí traten de realizarlo antes del domingo, durante lo que resta de la semana, para que lo pueda tomar en cuenta, ¿no? Recuerden que la importancia de realizar el cuestionario es que eh, prácticamente de ahí viene el tema del examen, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante hacerlo y también se toma en cuenta para su participación. Listo, ya entré. Dale. Ok, entonces eso les comentaba, ¿no? El hecho de que tal vez ya esté activo o en unos minutos se active su primer cuestionario, muy sencillo, menos de 10 preguntas,
para que lo realicen y lo tomen en cuenta para su examen, ¿no? Tomen nota, traten de hacerlo bien y sobre todo durante la semana, ¿no? Para que la próxima semana que comencemos de nuevo, ya no tengan problema para tener ahí otro cuestionario más. Ok, entonces vamos a ver la presentación de hoy. Bien, el día de hoy estamos hablando entonces del comportamiento del consumidor, de manera general, así se llama nuestra materia, y como tal, dentro de nuestro primer acercamiento que vamos a tener, es precisamente directamente con el consumidor, ¿no? Entonces es muy importante que analicemos el tema de la segmentación de mercados. Aquí está la definición. La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica o se toma a un grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el mercado en varios submercados de acuerdo a los diferentes deseos de compra y requerimientos de los consumidores. Entonces, vamos a analizar esta definición. Entonces, nos menciona que es el proceso de identificación, ¿no? Entonces, como tal, una segmentación de mercado, cuando ustedes escuchen hablar de una segmentación de mercado, lo primero que se les debe de venir a la mente es eso, ¿no? De que van a identificar un grupo, a una persona o ciertas características dentro de los consumidores, del cual precisamente se toma un grupo homogéneo, ¿no? Entonces, quiere decir precisamente que deben de ser con iguales características o iguales circunstancias, precisamente para que se pueda identificar como tal un segmento de mercado, ¿no? Se divide el mercado en varios submercados. Entonces, como tal, hablar del mercado, pues es muy extenso, ¿no? El mercado implica todo lo que tenga que ver con el intercambio, la venta, la compra de bienes y servicios en una economía, ¿no? Eso como tal es un mercado. De cierta forma puede ser tomado en cuenta como tangible o intangible, sobre todo actualmente, ¿no? Nosotros podemos hacernos de servicios a través de Internet y que no siempre son tangibles, ¿no? Y también puede ser por un punto el medio tangible, porque encontramos un ejemplo de mercado normalmente en las calles, como lo vemos, ¿no? En los tianguis, en los mercados. Ese es otro tipo de mercado, ¿no? Pero en general, el mercado del que estamos hablando es el mercado total de bienes y servicios que se presenta en una economía, en una sociedad, en una comunidad. Eso, de ese mercado estamos hablando. Entonces, dicho mercado involucra a pues todos los individuos. Todos los individuos estamos ahí. Recuerden que en la lámina anterior comentábamos que como consumidores, lo que precisamente nos hace esa parte de consumidores o lo que nos hace precisamente tener algo en común es el hecho de consumir por sí mismo. Entonces, eh, nosotros estamos involucrados en el tema del mercado, todos los seres humanos pertenecemos al mercado y la esencia de la segmentación es precisamente dividirlo, encontrar varios submercados y como lo dice la definición, de acuerdo a diferentes deseos de compra y requerimientos de los consumidores. Entonces, antes de terminar la primera hora, comentábamos eso, ¿no? Que hay muchas tendencias por los consumidores. Entonces, por ejemplo, actualmente una tendencia creciente es la de consumir productos orgánicos, ¿no? Entonces, inclusive en un sector como en el suyo, que tiene que ver la gastronomía, pues yo creo que se lo van a encontrar muy a menudo. El hecho de que las personas están solicitando este tipo de productos, que sean eh, libres de todo proceso de industrialización, inclusive algunos que sean, si son productos de origen animal, que no tengan que ver con la producción de ese producto por medio de la violencia o de el abuso de los animales, cosas por el estilo, ¿no? Es una tendencia creciente y es un segmento de mercado que si lo analizamos de forma concreta, precisamente es un mercado potencial y además es un mercado valorado dentro de la economía mediana alta, ¿no? Yo creo que las personas comunes como nosotros, pues muchas veces no nos importa, ¿no? El hecho de que algún tipo de alimento o algún tipo
de procesamiento que se realiza en la industria, muchas veces la gente normal no la vemos así, ¿no? Nosotros consumimos, muchas veces vamos por lo que es más económico, algunas otras veces por lo que nosotros o nuestra experiencia nos ha dicho que es un mejor producto, y para nosotros, pues el hecho de consumir este tipo de productos que tengan que ver con el origen orgánico, todas estas situaciones, pues no, tal vez para este tipo de consumidores no sea necesario o no sea considerado dentro de los requerimientos. Denme un segundo, por favor. Un segundo, permítanme. Perdón. Regresamos. Entonces, les comentaba que precisamente, ¿no? Entonces, puede ser que para nosotros el tema de la segmentación como tal, en este tipo de productos en los cuales mm, tenga que ver el origen de los alimentos y cosas por el estilo, tal vez para nosotros sea indiferente, ¿no? Mientras que para otras personas sí lo es. Y lo mismo para todo cierto tipo de productos, ¿no? Muchas personas buscan ciertas características, otras no tanto, y en mucho depende también del poder de mercado, el poder económico y simplemente de los gustos de las personas, ¿no? Entonces, ahí quedaría la definición. Como tal, recuérdenla. Esto les puedo asegurar que es una pregunta de su examen. El hecho de qué entiende o cómo define el concepto de segmentación de mercado. Bien. ¿Qué pasa con los mercados heterogéneos? Es decir, existen tres opciones para los vendedores que se dedican a estos mercados, ¿no? Los mercados heterogéneos son precisamente aquellos en los que los consumidores no tienen gustos similares, ¿no? O tienen características diferentes entre cada consumidor y por ello los hace consumir diferentes tipos de productos. En este tipo de mercados, las estrategias o las opciones para las personas que se dedican a la venta de productos o bienes y servicios es precisamente vender un producto único con la esperanza de que lo adquiera un gran número de personas. Entonces, esa es una primera estrategia. Yo creo que inclusive dentro de su perfil es una estrategia bastante utilizada. El hecho de que, por ejemplo, ustedes cuando traten de establecer algún tipo de negocio, algún tipo de emprendimiento o si posteriormente van a cooperar con algún tipo de institución en la cual ustedes ofrezcan sus servicios profesionales respecto a la gastronomía, pues entre más produzcan, tengan o elaboren un producto único, pues va a ser más especial, ¿no? Y va a tener mayor valor de mercado e inclusive pueden llegar a ser conocidos por ese tipo de recursos, ¿no? Entonces, es una primera estrategia frente a un mercado heterogéneo. Recuerden que heterogéneo se refiere a personas con diferentes gustos, diferentes condiciones, diferentes formas de pensar y diferentes posibilidades económicas, ¿no? Eso es un mercado heterogéneo. Una segunda opción sería vender un producto ideal a un segmento único de mercado, ¿no? Entonces, precisamente lo que vamos a tratar de realizar es segmentar, ¿no? Es agrupar en varios, ahora sí, aunque suene redundante, en varios grupos a las personas precisamente que cumplan ciertas características. Tal vez no sean iguales, estamos hablando de grupos heterogéneos, pero sí tienen ciertos gustos en común. Entonces ahí vamos a tratar de irlos agrupando, vamos a ir tratar de organizándolos para precisamente crear un producto que pueda cumplir de manera general con alguna de las características que dicho segmento le está solicitando al mercado, ¿no? Entonces, así lo podemos ver. Y una tercera, pues vender diferentes versiones de un producto que estarán designadas a un grupo distinto de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Precisamente a que
puede ser que eh, en el caso de un producto, por ejemplo, que pueda ser una marca de jabón, puede ser que se venda en diferentes presentaciones, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de ciertos productos que tengan que ver con el aseo de la casa, ¿no? Entonces, lo pueden encontrar en diferentes versiones, diferentes modificaciones que pueda tener el hecho de utilizar ese mismo producto, que en sí, por ejemplo, en el caso de un detergente, pues es un jabón, ¿no? Entonces, la función es precisamente esa, ¿no? De que cuando yo voy a lavar la ropa, se le quite la suciedad, esa es la función. Entonces, lo que entra aquí es diferentes versiones del producto, ¿no? Entonces ya ven que si en algún momento han ido al área del supermercado o de la tienda en donde tenga los detergentes, van a ver que hay pues detergente en líquido, detergente en polvo, detergente en pastillas, cápsulas y cuantas presentaciones se les pueda ocurrir. En algún momento, por ejemplo, ustedes pueden hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, es para diferentes versiones designadas a un grupo distinto de la sociedad, ¿no? Puede ser que haya personas que lo utilicen para una lavadora y para ellos sea conveniente comprar ese detergente en cápsulas, ¿no? Hay personas que no, que prefieren tal vez lavar de manera tradicional, entonces para ellos es mejor el detergente en polvo, o tal vez en ciertos negocios o en ciertas el tipo de empresas, las cuales, por ejemplo, se dediquen a lavar blancos y este tipo de empresas que ofrecen el servicio de lavandería, pues para ellos es más fácil el tema de el jabón líquido, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, es precisamente para atender a un grupo distinto de la sociedad. Y tenemos aquí una nota que dice que algunos mercadólogos subdividen el mercado total en segmentos pequeños y homogéneos por no poder llegar a todos los consumidores, ¿no? Esto es a lo que se le conoce como segmentación de mercado. Y precisamente es eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos un mercado de 100 personas, de los cuales todos ellos son heterogéneos, tienen diferentes gustos, pero precisamente entre más lo podamos subdividir o más bien encontrar características en común de esas 100 personas, vamos a poder seguir segmentando el mercado, ¿no? Entonces, tal vez mientras nosotros, ¿qué les gusta? Somos una empresa productora de bebidas y sacamos una nueva bebida para las 100 personas, así de manera general, tal vez potencialmente sí, podemos satisfacer a las 100, pero como no sabemos las características de cada uno de ellos, tal vez la aceptación de nuestro producto sea baja, ¿no? Diferente a que, por ejemplo, si nosotros de esas 100 personas comenzamos a ver sus gustos, comenzamos a ver las actividades a las que se dedican, también el tema de qué tanto poder económico ellos pueden llegar a tener, cuántos ingresos llegan a tener para precisamente consolidar una estrategia que requiera la intervención del ingreso, y entonces así ya podemos dividir ese mercado, ¿no? Tal vez lo podemos dividir por ingresos, ¿no? El hecho de que las personas que ganen más de ciertos salarios mínimos, medios y bajos, ¿no? Entonces tal vez ahí podemos deducir que nuestra bebida es para un segmento de nivel medio y potencialmente también tal vez algunos de nivel superior de ingreso lo puedan adquirir, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces el punto es de que podamos dividir un gran mercado subdividirlo en otros mercados más pequeños para precisamente segmentarlos con base en las características que cada uno de ellos llegue a tener. Y aquí está de manera sencilla el proceso de segmentación, ¿no? Así es como se realiza. En primer lugar, lo básico, lo esencial es conocer las necesidades del consumidor. Y es por eso que de repente ustedes por ahí en las redes sociales o inclusive en la calle, muchas veces tal vez puede pasar que les hagan ciertas preguntas, ¿no? De qué opina de nuestro producto, se sintió satisfecho, o luego, por ejemplo, en algunos centros comerciales te dicen, ¿no? Encontró todo lo que buscaba o cosas por el estilo, precisamente para que estas empresas conozcan qué es lo que necesita el consumidor, conozcan cuáles fueron las fallas de manera rápida o precisamente conozca algunos elementos que puede incorporar de manera potencial en su cadena de producción. Un segundo paso sería crear un producto y programa de mercadotecnia, pues para alcanzar ese submercado y satisfacer sus necesidades. Entonces, una vez que yo ya sé qué es lo que necesita el consumidor,
Entonces yo ya puedo, de cierta forma, enfocarme a esas necesidades, a satisfacer esas necesidades, ¿no? Y ya no me va a ser tan complicado, o tal vez voy a tener menos pérdidas, a que si lo hago así nada más, ¿no? Probablemente sea una muy buena idea, pero el mercado al que va dirigido no se encuentra en mi zona o no sea determinado por ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la zona de la costa, todo lo que tenga que ver con productos, por ejemplo, para el tema de abrigarse, cosas por el estilo, pues nunca va a ser una buena estrategia ofrecerlos ahí, ¿no? Entonces, sobre todo por la zona en la que me encuentro. Todo eso debo de tomar en cuenta, la zona, las características del consumidor, su poder su ingreso más bien, poder económico, para precisamente yo, enfocándome en esas características, pueda crear ese producto, ¿no? O ese programa de mercadotecnia. Y finalmente, pues se produce o producir una variedad distinta para cada segmento de mercado, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, la Coca-Cola, si ustedes han podido verla en establecimientos más grandes que una tiendita o incluso en la tiendita, ¿no? Tiene muchísimas presentaciones, que la coquita de vidrio, la gordita de plástico, la de 3 litros, la de 1,5, la de 600, tiene muchísimas presentaciones precisamente porque tiene un segmento de mercado, ¿no? No me, un segmento de mercado específico. Perdón, permítanme. Ok, entonces decíamos sobre los segmentos de la Coca-Cola, ¿no? Se pueden producir, si ustedes observan, se producen diferentes versiones, precisamente diferentes versiones de ese producto, precisamente esperando eh, las necesidades que tenga cada consumidor. Las necesidades que tenga cada consumidor, ¿no? Entonces, precisamente puede ser que una persona que pues no pueda dejar la Coca-Cola, pues sea la que compra la de 600, o las personas que lo ocupan para un ambiente más familiar, la de 3 litros, o las personas simplemente nada más por un gusto, la pequeñita. Entonces, eh, dependiendo de ese proceso, pues se tiene que ver con los, con los consumidores, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno de ellos necesita para precisamente con el producto final cumplir con esas necesidades, ¿no? Entonces, de manera general, este es el proceso de segmentación. Muy sencillo, digo, ya si en algún momento tenemos que ver detenidamente todo este proceso, obviamente tiene muchas más partes, ¿no? Sí, pero de manera sencilla, así lo pueden ver. En primer lugar, conocer las necesidades. En segundo, crear, idear ese producto en base a las necesidades que hayamos determinado el consumidor y finalmente producirlo, ¿no? Ya hacerlo precisamente para incorporarlo al mercado. Y les voy a presentar 3 estrategias de segmentación. La primera es una estrategia de segmentación indiferenciada, otra que tiene que ver con la diferenciación de productos y la mercadotecnia concentrada. Esas son 3 estrategias para segmentar, para dividir el mercado mismo. Entonces, cuando se selecciona un segmento de mercado, pues se va a renunciar a otros. La empresa es la única que puede tomar decisiones respecto a qué segmento servir. Vamos a explicar esto un poquito. Precisamente tiene que ver con la elección que van a realizar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, precisamente el mercado
se encarga de que demostrarnos ciertas características y qué bueno fuera, ¿no? Que nosotros como empresa, digo, inclusive las empresas más grandes, más consolidadas, no pueden acaparar todo el mercado. Por eso es que existe el tema de la competencia y el tema de que existan más empresas de un mismo segmento, ¿no? Por ejemplo, no se diga de un segmento tan competitivo como le mencionaba hace rato, el tema de los celulares, ¿no? Entonces, alguien podría pensar en su momento que cuando comenzó el tema de los celulares con Nokia y todas estas compañías, pues que iba a ser un segmento en el cual el que comenzara dominando la industria, pues iba a tener el poder de mercado, ¿no? Sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta, el tema de la segmentación juega un papel importante, sobre todo en este tema de los celulares, ¿no? El hecho de que conforme pasó el tiempo, se fueron abriendo patentes y también fueron abriendo centros de investigación al grado de que las empresas chinas actualmente nos pueden ofrecer un muy buen celular a un muy buen precio y precisamente ellos se enfocaron en ese segmento de la población de los que buscamos un celular a precio económico y con las características esenciales para tener las aplicaciones de moda, ¿no? Entonces, ellos se enfocaron en ese segmento. Otros más como Apple, les digo, por ejemplo, ellos dijeron, no, mi segmento de población siempre va a ser un segmento que tenga la capacidad adquisitiva de comprar estos equipos. Van a ser caros, pero van a tener estas características, ¿no? Y otras más en los que precisamente cumplan con las funciones esenciales de un celular, ¿no? Que es llamar, posiblemente tomar una fotografía y enviar mensajes de texto, ¿no? Ya el tema de otras aplicaciones más sofisticadas, probablemente ese tipo de celulares no las incluyen, ¿no? Pero bueno, todo está en base a la segmentación. Como les digo, la gran masa del mercado, según lo que han observado las diferentes compañías celulares, se encuentra precisamente en esta parte de las personas con ingresos medios, ¿no? Y que buscan un producto funcional a un costo mucho menor de lo que pudiera ser una gama alta de celulares, ¿no? Eso por poner un ejemplo. Así es como las empresas seleccionan precisamente su segmento de mercado, ¿no? Inclusive es casi imposible para ellas abarcar todos los segmentos del mercado en general. Si bien, por ejemplo, ¿qué les gusta? Esta nueva incorporación de Redmi con Xiaomi en el caso de los celulares, por ejemplo, sí tienen por ahí un celular de gama alta, uno que se equipara en el precio de, por ejemplo, un iPhone, si a ustedes les gusta, pero por ejemplo, no va a tener inclusive ni las mismas características y no es su segmento fuerte. Entonces, probablemente esa gama la sacaron, digo, tratando de involucrarse o tratando de aprovechar un poquito, tomar una rebanadita de ese pastel de un segmento de gama alta, pero como tal ellos acapararon y han acaparado el segmento que está un poquito más abajo, ¿no? Entonces ahí sí han dominado la competencia e inclusive han sacado una diversidad de productos para satisfacer cada una de las necesidades del consumidor, ¿no? Entonces, ahí podemos ver el tema de la segmentación. Vamos a comenzar con el tema de la mercadotecnia indiferenciada. En este caso, se tienen que hacer apuntes, pues ya como les mencionaba, el punto de que en algún momento vayan tomando nota de los conceptos es que ya se han dado cuenta, ¿no? Así es como yo manejo el tema de las presentaciones, tal vez dos, tres, cuatro y un pequeño parrafito, y así va a ser, ¿no? Entonces, sí me gustaría que, por ejemplo, cuando hablemos de un concepto, traten de apuntar lo que ustedes van escuchando, tomen la nota, porque en algún momento puede ser útil para contestar sus cuestionarios o en el momento de su examen, ¿no? Entonces, vamos a contestar aquí que sí, de preferencia. Ok. Entonces, en lo que se refiere, no, el cuestionario está en línea. Es un recurso que tiene la plataforma y que, si no más recuerdo, lo activé a las 10:30. Entonces, ahorita que ustedes puedan acceder, yo tuve problemas para entrar a la plataforma, pero cuando puedan acceder, no tiene fecha límite a hoy, pueden hacerlo mañana, pasado, inclusive el fin de semana, y ahí lo van a encontrar. Son respuestas abiertas, respuestas de verdadero o falso, y algunas otras de relacionar conceptos, ¿no? Entonces,
es bastante diverso, pero está en línea. Está en los recursos de la clase del día de hoy. Ok. Entonces decíamos que vamos a hablar de la mercadotecnia indiferenciada. En esta, la empresa no dirige sus esfuerzos hacia un solo segmento de mercado. Entonces es de manera general porque no va a reconocer a los diferentes segmentos y considera a todos como tal, ahí podemos hablar del mercado, como uno solo, ¿no? Con tal vez necesidades en común o necesidades similares. Y diseña un programa de mercadotecnia, ¿no? Y tiene el tema de las 4 Ps, que tiene las 4 P de manera general, digo, ahorita no estamos en una disciplina como el marketing, en la cual se ven este tipo de temas de manera más profunda, pero para hacérselas mención, el diseño de programar este tipo de mercadotecnia a través de las 4 P tiene que ver con el producto, el precio, el punto de venta y precisamente lo que tenga que ver con la producción, ¿no? Entonces, esas son las 4 P. ¿Por qué son importantes? Porque esta, como es indiferenciada, es decir, no va a hacer ningún tipo de segmentación más allá de lo que tenga las características comunes de cada uno de los consumidores, se va a enfocar más en el producto. Entonces, por eso es que se va a enfocar en los procesos de producción, en qué tipo de precio va a utilizar. Entonces, por ejemplo, una empresa que muestre una indiferencia ante los gustos, tal vez pueda tomar la decisión a través del precio, ¿no? Y diga, pues yo voy a sacar cierto producto, pero la ventaja va a ser que va a ser a un precio bajo, un precio muy barato, ¿no? Entonces, a través de la P de precio, va a tomar esa decisión. Otra P, les decía, puede ser con la producción, puede ser que diga yo voy a ahorrar en costos, tal vez inclusive ni siquiera voy a incurrir en publicitar mi producto, simplemente lo voy a tener ahí y eso en consecuencia va a tener también que ver con el tema del precio, ¿no? El tema del producto en sí, qué presentación le voy a dar, tal vez me voy a enfocar a hacer un producto bastante llamativo o un producto único que yo haya identificado que no hay otro tipo de producto en el mundo así similar al mío. Entonces, eso en cuanto a la P del producto, ¿no? Y el punto de venta tiene que ver ya más con la distribución, ¿no? A eso se refiere la P de punto de venta, en la cual probablemente yo sea una empresa como estas que se dedican a la distribución de bienes y servicios y encuentre una forma de distribución más eficiente que mi competencia, ¿no? Y yo no voy a ser indiferente, perdón, al tema de mis consumidores, pero les voy a ofrecer un servicio único que tenga que ver con la logística, ¿no? Entonces, a eso en cuanto al diseño del programa de las 4P. Se auxilia en medios publicitarios, tal vez la única forma de tratar de llegar a un consumidor o a alguna persona, como va a ser muy general, pues es precisamente tratar de convencer a través del tema de la publicidad. Un ejemplo, pues son los productos commodity que se comercializan. No hay diferencia, ¿no? Entonces, de manera general, un commodity, perdón, son los productos básicos, ¿no? Todo lo que necesitamos para poder llevar el tema de los bienes básicos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, los alimentos. Ese es un commodity por excelencia. Eh, Precisamente el tema de las frutas y las verduras, pues no hay más, ¿no? Es indiferente. Como les digo, sí, tal vez por ahí ya empezó a haber un segmento en el cual precisamente se esté desarrollando el tema de diferenciar a la producción de frutas y verduras orgánicas, entre comillas, ¿no? Pero como tal, pues es eso, sigue siendo una fruta o una verdura, que tal vez producida con diferentes procesos, pero al final es un commodity, ¿no? Entonces, muchas veces las personas vemos una fruta, una verdura o algún tipo de materia prima alimenticia y si la vemos a un precio muy elevado, pues simplemente pierde nuestra atención, ¿no? Entonces, por eso se considera un commodity, porque tiene que ver, o la palabra deriva de lo que nos da comodidad, de lo que precisamente utilizamos como un bien básico, ¿no? Que en excelencia, pues es todo lo que tenga que ver con la comida, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo en el cual va a haber una mercadotecnia indiferenciada, porque pues es bastante común encontrarlo, ¿no? Tal vez yo quiera incursionar en este tipo de segmento, un poco más especializado en los productos orgánicos, pero si alrededor mío o inclusive dentro de un mercado se encuentran las demás fruterías, verdulerías y personas que se dedican a vender productos del campo, pues va a haber una desventaja, ¿no? Porque
Yo traté de no hacerlo diferenciado y los demás me van a ganar en cuestiones de precio, ¿no? Entonces, por eso por eso es un tema ahí, ¿no? que solamente funcionaría con los commodities. Su contraparte es la mercadotecnia diferenciada, en la cual pues precisamente trata a cada consumidor como si fuera la única persona en el mercado, ¿no? A eso se refiere, a hacer la diferenciación. La empresa diseña programas pues para cada segmento de clientes. Una vez que yo ya agrupé a mi segmento de clientes, ¿no? Tal vez por ingreso, tal vez por gusto, o tal vez por exigencia dentro del producto, yo ya tengo, o mi tarea va a ser precisamente la de segmentarlos, ¿no? Las de separar a cada uno de mis clientes. Pues se van a obtener mayores ventajas como una línea diferente de productos vendidos en diferentes canales, ¿no? Entonces, mientras yo tenga la segmentación ya bien definida, probablemente si yo me dedico al tema de producir, por ejemplo, ¿qué les gusta? Calzado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya tengo un segmento que sé que es potencialmente alto en cuanto a sus ingresos, por lo tanto, yo voy a vender este tipo de calzado, ¿no? Más personalizado, con ciertos detalles que sí, tal vez es más costoso, pero que ese tipo de consumidores me lo va a comprar. Por otra parte, puedo haber segmentado un mercado mediano en el cual sí es necesaria la tendencia de moda, pero con materiales tal vez menos sofisticados, ¿no? Es un poquito menor la calidad del calzado, pero sigue siendo en un término medio, ¿no? Y tal vez para las personas que no estén dispuestos a pagar tanto por mi producto, pues ya emito una línea más sencilla que lo pueda inclusive hasta producir en masa, en la cual pues sea menos elaborado, por ejemplo, ¿no? El tema del calzado. Entonces, en ese sentido, puedo segmentar con base en cada una de mis líneas de producción. Se obtienen mayores ventas en una línea diversificada de productos vendidos en diferentes canales, ¿no? Entonces, sí, eso va de la mano de lo que les comentaba anteriormente. Y un ejemplo que menciono aquí, pues son las empresas refresqueras, que venden diferentes productos, sabores y tamaños de bebidas, ¿no? Entonces, aquí entra otra vez el ejemplo de la Coca-Cola. Si ustedes en algún momento han escuchado el comercial o han visto por curiosidad cuántas empresas y cuántas marcas engloba como tal Coca-Cola FEMSA en México, pues inclusive hay marcas de leche, de jugos, de aguas, de refrescos mismos y otras más, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con el segmento de las bebidas, para FEMSA es bastante diversificado, ¿no? Encabezado pues por el tema de la Coca-Cola, ¿no? Entonces, un ejemplo diferenciado es precisamente ese, ¿no? Vende diferentes productos, les digo, vende desde leche, agua potable, vende refrescos, vende bebidas de jugos y otras más, ¿no? Tés y este tipo de bebidas. Sabores, lo mismo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la línea que manejan ellos de Fanta, pues nosotros conocemos la Fanta normal, la naranja, ¿no? Pero también hay de uva y de grosella, entonces toda esta línea a través de la misma marca, inclusive en cuanto a Coca-Cola, en algunos lugares puedes encontrar Coca-Cola de vainilla, Coca-Cola con café, Coca-Cola cherry, todas estos sabores, inclusive dentro del mismo producto, ¿no? Y pues obviamente los tamaños, que ya mencionábamos ese ejemplo antes. Y finalmente la estrategia de mercadotecnia concentrada. Nos dice que este método trata de obtener una buena posición de mercado en pocas áreas, ¿no? Es decir, busca una mayor porción en un mercado en vez de buscar una menor porción en un mercado grande. Entonces, a través de precisamente de concentrarme, de ahí viene la palabra, en un segmento, tal vez sea para mí más provechoso tener esa porción de ese segmento, de ese mercado, a que si yo ofrezco algún tipo de servicio en el mercado en general, ¿no? Tal vez en el mercado en general me vaya muy mal, dado que es mucha la demanda que se tiene y no está tan segmentado, no está tan orientado al tema de mi producto, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es buscar un mercado segmentado y a partir de él tratar de obtener esa porción de mercado segmentado. Y el ejemplo es una empresa que se especializa en producir solamente bebidas energéticas,
para atletas de alto rendimiento, ¿no? Entonces, en el tema de las bebidas, pues me voy a encontrar con dos grandes monstruos, ¿no? De entrada, que son PepsiCo y Coca-Cola FEMSA, ¿no? Entonces, si yo soy una empresa que me quiero dedicar a eso, a la venta de bebidas en general, pues sí, sí es de pensarse, ¿no? Porque inclusive, por ejemplo, aquí en Oaxaca existe una empresa refresquera, no sé, algunos la han escuchado hablar, la de Gugar Soda, y como tal, pues Gugar sí tiene un mercado por ahí segmentado, ¿no? Tal vez en cuanto a los negocios que ocupen en masa refrescos, porque sus refrescos son muy baratos, o en el tema de las fiestas infantiles con el Frico, ¿no? Y que es su producto estrella. Entonces, este tipo de productos son, dentro de un segmento, ¿no? Pero, por ejemplo, retomando a lo que mencionábamos aquí en la lámina, tal vez yo me dedique, sí, tal vez a ese segmento de bebidas, pero no voy a hacer ni refrescos, tampoco voy a hacer el tema de bebidas que tengan que ver con el agua potable, por ejemplo, pero sí siento que me puedo especializar en bebidas, como dice aquí, energéticas, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, tal vez yo me voy a conformar dentro de ese segmento, que son las bebidas en general, un subsegmento que pueden ser las bebidas energéticas, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos marcas derivadas o propias de todas estas bebidas que contienen taurina y este tipo de elementos que se consideran energéticos, o de algunas bebidas que incorporan otros elementos en el líquido, como para mejorar el rendimiento de los atletas, ¿no? Entonces, así me puedo especializar dentro de la gran gama que es el mercado de las bebidas. Sí, es cierto, ya tengo ahí dos grandes competidores, aplicándolo en un ejemplo real, pero tal vez a mí me convenga más quedarme con esa pequeña porción concentrada del mercado que pueden ser las bebidas energéticas, ¿no? Ya no me meto ni con refrescos, ni con aguas, ni con otro tipo de bebidas más que con las energéticas, ¿no? Así sería un ejemplo de mercadotecnia concentrada. Y vamos a terminar la sesión de hoy hablando sobre los nichos de mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es un nicho de mercado? Aquí tienen su definición bastante sencilla. Es un grupo pequeño de un segmento de mercado con características homogéneas muy específicas. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos el panorama general de cómo es que se ve el mercado, ¿no? Tenemos hasta arriba, así imagínenlo en el imaginario, el tema del mercado como tal, ¿no? En general, todos los gustos, todos los consumidores, todos los productos están ahí en un gran círculo que es el mercado, ¿no? Si lo subdividimos, encontramos un segmento de mercado, como es el que hablábamos, ¿no? El tema de las bebidas. Entonces, dentro de todo ese mercado de gustos, de bienes y servicios, tenemos una pequeña parte de ese pastel que se llama bebidas, bebidas, ¿no? El segmento de las bebidas. Y dentro de ese segmento tenemos una subdivisión de un nicho de mercado en el que, por ejemplo, vayamos a encontrar algún nicho de mercado en el que necesitemos crear o sean necesarias bebidas que mantengan el sabor de la bebida, mantengan inclusive el dulce de la bebida, pero que sean para personas con hipertensión o personas con diabetes, ¿no? Entonces ya ven que ellos no pueden consumir como tal los azúcares, tal como lo asumen las personas normales. Entonces, tal vez yo me especialice con base en profesionales en crear un tipo de bebida que mantenga al menos los elementos necesarios para que cuando una persona con diabetes o hipertensión tome esa bebida, pues pueda tener acceso a ese sabor, a esa característica de la bebida, pero bajo ciertas condiciones, como lo pueden ser que sean bajo en azúcares, tal vez no uso azúcar, uso otro derivado, o pueda sintetizar algún elemento dentro de la bebida, con lo cual no le afecte a su salud, ¿no? Entonces, ese sería un nicho de mercado, ¿no? Un nicho de mercado dentro de la empresa de las bebidas sería una bebida o las bebidas específicas para personas con hipertensión y diabetes, ¿no? Ahí está, ya tengo mi nicho de mercado. Entonces, por eso dice la definición, es un grupo pequeño de un segmento, recuerden, lo volvemos a recordar, está el mercado en general, el gran pastel, el grandote, cortamos una rebanada de ese pastel y es un segmento de mercado, y de este mismo segmento todavía podemos cortar otro pedacito, el cual ya va a ser un nicho, algo específico, un grupo pequeño de ese segmento, que va a tener características similares. En el caso que les estoy poniendo de este ejemplo de las bebidas para personas hipertensas o diabéticas, es precisamente la característica que les menciono, ¿no? Que sean bebidas que tengan ese sabor y
además que reúnen características que puedan consumir las personas diabéticas o hipertensas, ¿no? Entonces, es muy específico lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy proponiendo como nicho de mercado. Y así vamos a tener muchos más. Vamos a finalizar con estos ejemplos, ¿no? Digo, muchos de ellos a veces ya no se cumplen, vamos a ver si sí. Entonces, digo, los nombres varían, ¿no? Le podríamos poner otro tipo de nombres a los nichos de mercado, pero por ejemplo, digo, aquí le pusieron a este tipo de nicho el mercado gris, ¿no? ¿Qué se refiere al mercado gris? Bueno, vamos a ubicar, o este tipo de nicho va a ser específicamente para personas de la tercera edad, por eso es gris, ¿no? Por el tema de la tonalidad del cabello. Personas de la tercera edad, y es un nicho en crecimiento ante el aumento de la esperanza de vida. Si bien con todo el desarrollo de las tecnologías y de los conocimientos en la medicina, pues la esperanza de vida ahorita ronda, me parece, hasta los 70 años, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la esperanza de vida? Bueno, que con seguridad, podríamos decirlo así, digo, nada es seguro en cuanto a la vida misma, pero podríamos decir que todas las personas esperamos vivir al menos, en general, hasta los 70 años, ¿no? Ya si vivimos más tiempo, pues qué bueno, ¿no? Dependiendo de los gustos de cada persona. Pero bueno, el punto es de que el aumento en la esperanza de vida, recuerden que por ahí, por los años 20, 1920, pues la esperanza de vida rondaba por los 40 años, ¿no? La gente se moría muy joven y algunos otros inclusive pues, ni siquiera llegaban a una edad adulta, ¿no? Desde niños ya morían, ¿no? Entonces, conforme han ido avanzando, por eso encontramos o nos hemos encontrado con generaciones de abuelos o inclusive sus padres, de los abuelos que han vivido hasta 80, 90 años, ¿no? Toda esta generación que precisamente vivió el cambio de las tecnologías y de la mejora en la medicina, ¿no? Pero bueno, el punto es regresar aquí. Es un nicho, les digo, en crecimiento, sobre todo porque muchas personas o varias generaciones ya están en época de jubilación, ¿no? Entonces cumplieron con su tiempo laboral, su tiempo dentro de realizar alguna actividad económica, y ahora pues ya se dedican a eso, ¿no? A estar jubilados, tal vez reciben un ingreso no tan alto, pero les permite realizar otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, un nicho de mercado, el mercado gris está enfocado precisamente a estas personas jubiladas que obviamente van a ser de la tercera edad y es un nicho en crecimiento, ¿no? Tú les puedes ofrecer diferentes servicios, obviamente especializados. Recuerden que estamos hablando de personas de la tercera edad, por eso al encontrar un nicho tenemos que ser muy precisos para ese tema, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a revisar, ¿no? Entonces, ustedes pueden desarrollar, inclusive desde el punto de vista gastronómico, ciertas comidas que sean del gusto ya de ese tipo de personas, ¿no? Tal vez para una persona joven, el tema de comer algo exótico, pues, sí, ¿no? Sí me convenza, pero ya para una persona mayor, tal vez no, ¿no? Tal vez algo más tradicional o algo que tenga que ver con sus gustos, sobre todo si no puede comer ciertos alimentos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es un primer ejemplo de nicho. El nicho denominado mercado rosa, digo, no sé por qué, yo le veía, no sé, mercado arco iris o algo así, ¿no? Sobre todo por la ilustración. En el que son personas con preferencias, con diferentes preferencias sexuales, no lo vamos a generalizar a los homosexuales, pero diferentes preferencias sexuales, y pues actualmente es una tendencia, ¿no? El reconocimiento de estos derechos en México ha provocado que se cree un nicho de mercado para las empresas y por eso tenemos ahí la ilustración, ¿no? Llega a determinada fecha del año en el que todo se vuelve de color arcoíris, ¿no? Entonces, las empresas lo han inclusive utilizado para un tema de publicidad. Recuerden que ahorita estamos hablando sobre el comportamiento del consumidor, no nos interesa mucho la cuestión social, sociológica de lo que implica este tipo de nichos, sino más bien vistos desde la empresa, ¿no? Entonces, es un área de oportunidad, tal vez en algún negocio, el hecho de que en algún momento tengas este tipo de publicidad puede atraer a otro tipo de clientes, ¿no? Y pues son un grupo en general, de manera general, con un buen poder adquisitivo, ¿no? La mayoría de las personas con este tipo de gustos o que han velado por los intereses precisamente del reconocimiento de los derechos a las preferencias sexuales diferentes, pues son personas en lo general con un buen poder adquisitivo, ¿no? Entonces, pues ahí tienen otro ejemplo de nicho. También está el tema de los mercados verdes, es el que les he venido hablando durante la sesión, pues un nicho en crecimiento,
de personas que se preocupan por el medio ambiente, ¿no? Sobre todo por el tema del consumo de productos orgánicos, y obviamente deben de tener un alto poder adquisitivo. Como les digo, no es lo mismo comprar un kilo de ciertos productos que entre comillas son orgánicos. Digo entre comillas porque yo no podría reconocer qué fruto se produjo de manera orgánica o no. Puede ser que por procesos químicos yo tenga un jitomate muy bonito, rojo, así jugoso, pero que haya pasado por un proceso químico y el orgánico sea más chiquito, sí, ahí un poquito con otra consistencia, ¿no? Pero al menos yo no sabré diferenciar. Pero bueno, el punto es de que estas personas, o cuando todo trae un sello de esto, de orgánico, producto natural, pues es para ellos, ¿no? Y les digo, el tema del poder adquisitivo es diferente porque, pues obviamente va a costar más, ¿no? Se supone que hacer un producto orgánico tuvo otro proceso, otro tratamiento, fue más difícil obtenerlo y por lo tanto, pues es más costoso. Y finalmente, otro ejemplo es el mercado para hombres, al menos aquí en la ciudad ha abundado el tema, no sé por el lado donde ustedes están, pero ha abundado el tema de las barberías. Antes eso no existía, yo recuerdo que más en una edad de adolescente, pues tenía que ir a una estética, ¿no? Y muchas veces la señora de la estética pues te hacía unos cortes medio rectos ahí, ¿no? Porque pues prácticamente las estéticas eran para las damas, ¿no? Para el tema de ir a pintarse el cabello, ir a hacerse algún tipo de peinado, cosas por el estilo. Y para los hombres eran así ciertos peinados un poco más, pues yo le digo rectos, ¿no? Así se veían con la maquinita y pum, ya quedaste, ¿no? Y en cambio, pues ahora con este nuevo nicho de mercado, pues son los hombres preocupados por su apariencia y son negocios exclusivos para atender dicha demanda, entonces por eso se llaman barberías, ¿no? Entonces te atienden desde cortes de barba y el tema del cabello y todo este tipo de situaciones, tratamientos, pero específicamente pues para el hombre, ¿no? Con fragancias varoniles y este tipo de cosas, ¿no? Y también tienen marcas exclusivas y servicios especializados, ¿no? Entonces ya les digo, los hombres, las personas que hemos ido a este tipo de establecimientos, pues podemos notar la diferencia, ¿no? Ahora ellos tienen otro tipo de catálogos, otro tipo de tratamientos, otro tipo inclusive de instrumentos más especializados en las características del hombre, ¿no? Digo, las damas sí van al tema de la depilación, así, pero no como tal lleva una barba como un hombre en el cual tenga esa característica y por lo tanto los instrumentos pues van a ser diferentes, ¿no? Hasta el tratamiento que se le puede dar a este tipo de situaciones. Pues bien, hasta aquí terminaría el tema de la presentación de hoy. ¿Qué les pediría ahora? Pues que, como les digo, no sé si ya se puede acceder a la plataforma. Yo cuando traté de entrar ahorita en nuestra segunda hora no pude. Espero que en el transcurso del día se pueda y ya debe de estar activo el tema del cuestionario, ¿no? Entonces les pediría que en el transcurso del día, de la semana inclusive, no hay restricción de tiempo, al menos durante la semana, puedan realizar su cuestionario, por favor. Eso es lo que les quedaría de tarea nada más. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Todo bien? Está bien, profe. Entonces, el cuestionario es... ¿Todo bien? No tiene tiempo límite. Sí, no tiene tiempo. Lo pueden hacer hoy, mañana, pasado, pero que sí que sea antes del lunes, porque la próxima semana ya sería otro cuestionario, ¿no? Entonces, voy a tratar del fin de semana calificarlos para que ya puedan tener ahí su participación. Ok, profe, gracias. Perfecto, pues si no hay ninguna Sí, duda, está bien. no hay ninguna duda, comentario, cualquier cosa me pueden escribir al grupo o a un mensaje personal, ya sabes, ¿no? Bien, pues cuídense mucho y nos vemos el día lunes, por favor. Luego, profe. Igualmente, profe. Gracias. Sí.